Contigo, a través de nuestro canal de YouTube, Rectoría en Frecuencia, el quehacer universitario en voz de su rector. Muy buen día, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión, la número 17 de Rectoría en Frecuencia. Los saludamos con mucho gusto el día de hoy aquí en el campus central de la Universidad de Colima, en un área verde muy bonita, muy sombreada, de la Dirección General de Integración de Tecnologías de Información, y les saluda con mucho gusto Marina Vázquez, José Ferrusca y por supuesto el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz. Hoy madrugamos un poquito porque la agenda empieza un poco apretada este lunes, ¿verdad? Abriendo sobre todo la semana. Una semana de muchas actividades. Es un placer saludarles, ya extrañábamos Rectoría en Frecuencia, derivamos un poco el programa por el puente que tuvimos, pero ya estamos de nuevo aquí, gusto saludarles, un placer. Así es. Pues seguimos hablando de todo lo que acontece con el regreso a las aulas, doctor. Cómo se han retomado las actividades académicas, principalmente después pues de mucho tiempo que no había regularidad y que regresamos y luego puentes y no, de repente siente uno que no acaba de llegar, pero ya estamos en pleno trabajo. Bueno, dicen que las imágenes dicen más que 1000 palabras y bueno, aquí lo podemos ver alrededor de donde estamos haciendo el programa, la vida tan alegre que tiene la universidad al recibir de nuevo a sus estudiantes, a sus maestros, a sus maestras. Creo que eso es lo más importante, la evidencia contundente. Hemos tenido la oportunidad en estas 3 semanas de visitar algunos planteles, de platicar con los jóvenes cuando nos encontramos en los pasillos, y la respuesta ha sido unánime. Están muy contentos, muy satisfechos de regresar de nuevo a su universidad, a actividades presenciales, porque además eran muy necesarias para su formación académica. Recordemos que el 17 de marzo de 2020 fue cuando nos detuvimos por la pandemia, es decir, estamos a un mes, poco menos de un mes, de que se cumplan 2 años de esa situación. En ese sentido, para los estudiantes y para los universitarios en lo general, es una extraordinaria noticia que ya hemos regresado ya de manera regular actividades presenciales. Habría que decir que el hecho de que hayamos convocado ya de manera regular no significa que la pandemia ha terminado, no significa que no tenemos que seguirnos cuidando, al contrario, la pandemia sigue latente, tenemos que tener muchos cuidados. Afortunadamente, a la vuelta de 3 semanas tenemos evidencia que nos dice, además hay varios estudios al respecto, de que los centros escolares, los centros de estudio, los centros académicos no son espacios de contagio. Entonces eso lo hemos podido constatar en la universidad. Yo veo a los trabajadores tranquilos, a los estudiantes tranquilos, sin bajar la guardia, pero tranquilos en sus actividades cotidianas, convencionales, y la idea es que a la vuelta de 2 o 3 semanas pues más actividad presencial podamos tener en la Universidad de Colima. Rector, ¿tiene algunos datos acerca de cuál ha sido la respuesta mayoritaria de los estudiantes a este regreso? Bueno, lo que les decía, lo que yo he pulsado, más que datos, es una satisfacción, una alegría por regresar a la universidad. Un dato que es muy importante es el hecho de que hasta el viernes de la semana pasada, y es decir, a 3 semanas de haber iniciado el semestre, tenemos un porcentaje de inscripción del 95% de nuestra matrícula. Ese es un dato muy importante. Hemos tenido ya a la vuelta de 4 semestres la preocupación de los efectos que pueda tener la pandemia en nuestra matrícula escolar. Estamos hablando de deserción, básicamente por cuestiones económicas. Sin embargo, la buena noticia es que en esos 4 semestres, este sería el 4, los resultados son bastante positivos, los resultados son bastante alentadores, es decir, las familias, los estudiantes están haciendo un esfuerzo muy importante por no dejar sus estudios de media superior, de superior, de posgrado. Les decía, al viernes de la semana pasada tenemos 95% de inscritos al ciclo que les correspondería. Eso significa que dando 2 o 3 semanas más, porque siempre hay gente que por diversas razones se inscribe un poco tarde, vamos a tener
un semestre prácticamente normal en la universidad, es decir, el porcentaje de deserción será mínimo derivado de la pandemia. Ese es algo que todos tenemos que celebrar, eso es algo que tenemos que compartir, y eso también es producto del esfuerzo y trabajo de todos los universitarios, y del compromiso muy fuerte, lo decía, que están haciendo las familias de Colima para que sus hijos, sus hijas no dejen de estudiar, y la voluntad de los estudiantes por no dejar sus estudios, ya sea media superior, superior o posgrado. Eso también refleja que la universidad sigue siendo un espacio seguro, ¿no? Como lo decía. Claro que sí, no solo es un espacio seguro por el tema de COVID, eso no es que lo digamos nosotros, sino que está perfectamente estudiado. Recordarán que sobre el último trimestre del año anterior tuvimos una capacitación muy grande en la Universidad de Colima con un doctor de Harvard, de la Escuela de Salud de Harvard, un mexicano que tiene muchos años allá, y él daba datos muy contundentes de cuáles son los espacios que, derivado de diferentes estudios, eran los que más propensos al contagio. Las escuelas no estaban en los primeros lugares. Pero también, Pepe, como le decías, no solo es un espacio seguro por eso, sino también hay que poner sobre la mesa el otro tema que nos está aquejando a los colimenses en las últimas semanas, el tema de la violencia, el tema de la inseguridad. Lo hemos preguntado, y el estudiante se siente seguro en su universidad, se siente cómodo en su universidad. Incluso hemos sabido de algunos casos en lo particular que por alguna situación que están viviendo en su entorno, incluso en sus familias, no quieren irse de la universidad, quieren estar prefieren estar acá, quieren estar el mayor tiempo posible en la universidad, no importando que tengan clases o no importando que tengan actividades académicas o no. Y eso es muy recurrente, insisto, lo vemos con mucha frecuencia. Uno puede caminar los pasillos de la universidad, los jardines de la universidad, y en horas donde habitualmente no hay clases, uno ve estudiantes platicando, uno ve estudiantes compartiendo los alimentos, como es el caso que ahorita, si pudieran abrir la toma, podemos ver aquí a nuestro alrededor. Es decir, los jóvenes se ven contentos, los jóvenes se sienten seguros, los jóvenes están regresando con mucho entusiasmo a la universidad, a recuperar sus estudios, pero a recuperar también sus relaciones sociales, es decir, a conocer a sus compañeros, a hacer amistades, a conocer a sus maestros. Todo eso tiene significados muy importantes para la universidad y para los universitarios. Y sobre todo, también tiene un impacto social hacia el exterior, ¿no? Hacia la misma sociedad. Claro, Pepe, es la manera en que la universidad aporta, contribuye a la normalización de la vida que tanto añoramos y que tanto extrañamos. Incluso, insisto, también en el tema de inseguridad, es una aportación importante que hace la universidad, es decir, tratar de tener la vida lo más normal posible, las actividades lo más normal posible. Eso es una contribución que hace la universidad. No solo es una contribución académica, sino, bien lo dices, también es una contribución social muy importante. Doctor, y también sabemos que aquí la universidad ha sido cuidadosa en llevar un registro de cuántos casos se van dando de contagio por COVID. ¿Cómo está actualmente este dato, ¿no? Estudiantado y docente? No hace mucho, pues casi a media universidad nos dio, nos enfermamos. Bueno, yo también me toca, pero hablo por la mayoría, que yo sepa, claro. ¿Cómo estamos en ese sentido? Ese punto también, Marina, es muy, muy importante. Es decir, necesitamos ser responsables, necesitamos cuidarnos, y para eso necesitamos un registro. En ese sentido, la Universidad de Colima echó a andar los comités de salud en todas las dependencias de la universidad hace algunas semanas, lo cual permite tener personal capacitado en cada espacio, incluso estudiantes capacitados en cada espacio que están monitoreando el tema del COVID. Si hay un caso sospechoso o si hay un caso confirmado, lo tienen que reportar para ir construyendo una estadística institucional. Debo decirles que desde el 6 de enero al 18 de febrero, el dato que tiene la universidad es de 348 casos posibles reportados, es decir, sospechosos, de los cuales 46 fueron casos positivos. ¿Qué se hace cuando se confirma que es un caso positivo? Bueno, el protocolo lo dice con mucha claridad.
hay que pedirle a esa persona que se confine algunos días, hay que pedirle a la gente que convivió muy de cerca con esa persona algunos días que haga lo propio. Si es un salón o si es una facultad, tendremos que parar actividades algunos días en ese salón, en ese espacio. El protocolo nos ha ayudado mucho para tener certidumbre, para tener claridad de lo que tenemos que hacer en un caso sospechoso o en un caso positivo de COVID. Y es lo que hemos venido haciendo en la universidad. Cada viernes tenemos un corte que nos permite, insisto, tener información muy precisa, fidedigna de lo que ha sucedido en la universidad, y también decirlo que es una información que habitualmente nos piden otras instancias, particularmente de salud y de educación en el Estado, para ver el comportamiento de la pandemia dentro de los espacios educativos. Entonces, afortunadamente la universidad se ha organizado muy bien, puede dar esa información sin mucho problema, no solo cada semana, sino podríamos hacer un corte diario si fuera necesario para dar esa información. Eso también refleja, rector, que la aplicación de los protocolos, de todas las medidas sanitarias son sumamente importantes. No lo vemos con los alumnos trabajadores que estamos con el cubrebocas, por ejemplo. Sí, me parece que, no me parece, estoy convencido de que el protocolo ya está muy interiorizado en el trabajador y en el estudiante de la universidad. Aquí en este set, no menos de 20 personas estamos aquí y todos estamos cumpliendo a cabalidad el protocolo. El único momento donde tienes que prescindir del cubrebocas es cuando vas a los alimentos, ¿no? Pero el resto de la jornada y el resto de las actividades se hacen con cubrebocas. En la medida de lo posible se hacen en espacios con ventilación cruzada, con sana distancia, y nos ha funcionado bien. O sea, la vuelta de 3 semanas podemos decir que nos ha funcionado bien, y además un dato que no es menor, regresamos a actividades el 2 de febrero exactamente en el pico más alto de la pandemia por esta variante Omicron. O sea, no era una tarea, no era fácil, no era sencillo. Incluso hubo universidades en el país que derivaron una semana más el ingreso esperando que disminuyera un poco los impactos de Omicron. Entonces regresamos, digamos, en el momento más difícil, en el momento con más impacto de la pandemia, y los datos nos dicen que las cosas van bien, ¿no? De hecho, en Jalisco apenas hoy empiezan presenciales en la Universidad de Guadalajara. Así las clases, ¿no? También leí en la mañana un comunicado que saca la UNAM, donde derivado de la disminución de casos, pues en cada contexto están regresando más actividades presenciales. Nosotros ya en esta semana estamos empezando la 4ª de actividades presenciales. Y además de ello, los protocolos, las medidas sanitarias y lo concerniente a la protección, está la cuestión de la vacunación. Los universitarios somos unos convencidos, ¿no?, de la importancia de la vacunación contra el COVID. Sí, yo quiero insistir en esta convocatoria, no solo para los universitarios, sino para la sociedad en lo general, que vayamos a vacunarnos. Está más que comprobado los efectos positivos que tiene la vacunación para contrarrestar el COVID. Entonces yo quisiera insistir en esta convocatoria a los universitarios y al público en general que tienen la oportunidad de escucharnos o de vernos, que vayan a vacunarse. Precisamente quiero hacer un paréntesis, Pepe, derivado de tu pregunta. A partir del 17 de febrero, la autoridad en la materia está haciendo una nueva convocatoria de vacunación para mayores de 18 años y, si no mal recuerdo, hasta 29 años. Es decir, es un segmento muy joven de la población que coincide con un porcentaje muy importante de la matrícula de la universidad, de las edades de la matrícula de la universidad. Entonces, yo quisiera hacer esta invitación a nuestros estudiantes para que atiendan este periodo, que es del 17 al 24 de febrero, en donde puedes ir por una segunda dosis, por una tercera dosis o incluso por una primera dosis. Bueno, no importa en qué situación estés de vacunación, puedes ir a un refuerzo o, en su caso, a una primera dosis. Entonces, hacer esta invitación me parece muy importante. Es un acto responsable irte a vacunar, porque te cuidas y cuidas a los demás, y paulatinamente podemos
tener disminuciones importantes en el comportamiento que tiene la pandemia las últimas semanas. Y esa jornada es en los 10 municipios, hay que recordarlo. En los 10 municipios, la información la pueden ver en redes sociales con la autoridad en la materia, incluso la Universidad de Colima en sus cuentas de redes sociales hizo alusión a información sobre el tema. Entonces el joven que tenga duda, que tenga alguna pregunta, simplemente meterse al Facebook de la Universidad de Colima y ahí podrá ver fechas, letras, porque está organizado por abecedario, y los espacios que les toca para vacunarse. Insisto, una tercera dosis, una segunda dosis, o en su caso, que espero que sean los menos, una primera dosis de vacunación. Así es. Doctor, y en estos últimos minutos nos gustaría hablar de una acción muy importante, una firma que se dio recientemente en aras de la internacionalización en la Universidad de Colima, la carta de intención entre la Universidad de Colima y la Red Global MX Capítulo España. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, esa es una iniciativa, yo diría, muy interesante, digna de darse a conocer. Resulta que los mexicanos que viven en diferentes partes del mundo, en Europa no es la excepción, se organizan para ver de qué manera pueden contribuir, pueden aportar, pueden desarrollar ciertos proyectos que beneficien a su país o a segmentos de la población de su país. Este es el caso de la Red Global México Capítulo España, donde los mexicanos organizados que viven en este país pudimos tener un acercamiento con ellos a través de una amiga de la Universidad de Colima que vive en Alemania, que es Alejandra Valleza, en donde se firma una carta de intención con esta Red Global México Capítulo España, en donde la intención es adoptar, el programa se llama Adopta una Prepa. En ese sentido van a participar 15 prepas de la Universidad de Colima, y esa adopción de la prepa o ese acercamiento con la prepa tiene que ver con la posibilidad de recibir información de manera frecuente, de manera regular, por parte de estos mexicanos que viven en España sobre diversos temas que son importantes para los estudiantes. Pongo algunos ejemplos. Una charla que ya se tuvo el pasado 16 de febrero fue alcoholismo y sus efectos, conversaciones para no morir. Siguen otros temas como es mexicanos en el exterior, inspiración para el futuro, es decir, la posibilidad que tiene cualquier mexicano o mexicana que vive hoy en día en Colima o que estudia en Colima para que en un futuro pueda pensar vivir en otro país como puede ser España o cualquier país de Europa. Una tercera plática que es cómo crear una narración audiovisual que hable a un público internacional. Esto será el 7 de abril de 2022, es decir, más o menos una vez por mes habrá una charla dada por un mexicano o una mexicana que vive en Europa, no necesariamente en España, en donde tiene como finalidad adoptar una prepa, es decir, hablar con los chicos, hablar con las chicas de temas interesantes que pueden ser de utilidad para su vida cotidiana y para su vida como estudiantes. Entonces es un programa que lo vimos con muy buenos ojos, firmamos esa carta de intención e inmediatamente ya estamos trabajando en consecuencia, y como bien lo decías, Marina, bueno, está ubicado en el eje de internacionalización que nos hemos propuesto para esta gestión rectoral. Que en realidad son ese intercambio de vivencias, no solamente académicas, sino de vivencias personales, de gente que está fuera. Sí, no necesariamente académicas, lo dices bien, Pepe, o sea, son diversos temas que derivado de la expertise, derivado de la experiencia profesional o personal que han tenido mexicanos en Europa, pueden compartir con estudiantes de educación media superior de la universidad, donde, insisto, más o menos una vez por mes se conectan de manera virtual. Esas son las ventajas que nos ha dejado la pandemia también. Y la tecnología, porque antes este tipo de esquemas decías, bueno, hay que traerlo de Europa para que venga a dar un ciclo de charlas y un seminario. Ahora lo podemos hacer de manera virtual, lo estamos haciendo, ya tuvimos una primera evidencia, y sí, son temas diversos, temas del interés para los jóvenes, que les sirven para su vida académica, para su vida personal, incluso para su proyecto futuro, porque recordemos que está dirigido a jóvenes de media superior. Entonces hay ciertos insumos que serán importantes para que puedan construir
o afianzar un proyecto de vida que tengan hoy en día, ¿no? Así es, pues seguiremos hablando de este tema seguramente cuando se vayan dando estas charlas. Muchísimas gracias, doctor. Concluimos aquí la emisión. Muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Gracias, Marina. Un placer haber estado en Rectoría en Frecuencia. Gracias. Agradecemos a la Coordinación General de Comunicación Social, a la maestra Vianey Amezcua, por la coordinación de estos esfuerzos, y a todos los compañeros de las diferentes direcciones de radio, prensa, televisión, por hacer posible Rectoría en Frecuencia. Muy buen día, hasta la próxima. A través de nuestro canal de YouTube, eso fue Rectoría en Frecuencia, el quehacer universitario en voz de su rector. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Universidad de Colima, pertinencia que transforma.